patrióticos, y se presentaban obras de teatro en la cárcel vieja, que era una casa, una casona vieja que había ahí frente a la catedral, que después fue destruida, ya no está ahí, en la cárcel vieja, que sirvió de escenario para que los jóvenes trinitarios, con Pina y Pérez a la cabeza, fungían de actores y se reproducían obras de teatro como La Roma Libre, La Viuda de Padilla, que aunque estaban referidas a situaciones pasadas en Europa, en el fondo eran muy aplaudidas. Hay una de ellas que decía: me quiere llevar el diablo cada vez que me piden pan y me lo piden en francés, lo que es una crítica sutil a la dominación haitiana, que ya había impuesto el francés como idioma oficial. Hay una ordenanza de Boyer de 1824 que impone el idioma francés como el idioma oficial en Santo Domingo, por lo menos que los documentos públicos del Estado se publicaran en francés, lo cual está comprobado mediante una orden emitida en ese año. Entonces, me quiere llevar el diablo cuando me piden pan y me lo piden en francés, es una crítica sutil a la ocupación. A la ocupación. Se cuenta la anécdota de que el gobernador Carrier, Alexis Carrier, que había sustituido al gobernador Jerónimo Maximiliano Borgelá en el año de 1833, subió al escenario de la presentación teatral para ver si en el libreto se decía esa frase, y desde luego la frase estaba ahí en el libreto. Lo que quiero decir es que el teatro es un excelente instrumento usado por los trinitarios para despertar el fervor patriótico de los dominicanos, que se llenaba de par en par y hacían promoción en las calles, o promociones orales de boca en boca. Incluso yo hay un volante invitando a la población a participar. Hoy a las 7 en la cárcel vieja, a las 7:30 se va a presentar La Viuda de Padilla, Roma Libre, cualquier otra obra teatral de interés que Duarte seleccionaba previamente. Entonces, esta labor de propaganda fue tan exitosa que el 15 de junio de 1843 hubo elecciones municipales en Santo Domingo, en la parte oriental de la isla de Santo Domingo. De estas elecciones casi nadie habla tampoco, pero es interesante saber que en tiempo de la ocupación haitiana habían elecciones cada cierto tiempo para renovar la matrícula de los miembros de la Cámara de Representantes, que es como lo llamaban allá, a lo que llamamos aquí la Cámara de Diputados. Allá no se renovaba el Senado, porque el Senado lo nombraba Boyer con la mano, con los dedos, lo señalaba. Pero la Cámara de Representantes sí, y por eso siempre hubo oposición en Haití desde la Cámara de Representantes. Y aquí hubo elecciones para elegir 14 diputados dominicanos, que eran los que nos iban a representar en el Estado unificado, porque solo había un Estado y una sola república, impuesta por la bayoneta del Jean-Pierre Boyer, pero esa es la realidad. Entonces había que elegir 14 diputados. Y déjame decirte que los trinitarios barrieron en esas elecciones. Los trinitarios sacaron los 14 diputados que había que elegir en Santo Domingo. Este es el triunfo electoral, político electoral, que el genio de Duarte ha conseguido. Y es la mejor prueba histórica que yo como historiador tengo para decirle a los amigos televidentes y que escuchan este interesante programa, que para 1843, 5 años después de fundada la Trinitaria, ya el pueblo dominicano había aceptado, había asimilado las propuestas programáticas de proyecto de nación de Juan Pablo Duarte. Ese triunfo arrollador alarmó de tal manera a las autoridades haitianas en Santo Domingo que el comisionado Broward, que era como un agente especial del gobierno haitiano en Santo Domingo, rápidamente le escribe una carta al nuevo amo de la situación haitiana, el general Charles Gerard, que era en este momento presidente provisional en Haití, porque este tema tampoco se entiende si no le seguimos el hilo de cómo se desarrollaban los acontecimientos en Haití. Bueno, en Haití hubo una revolución que termina con el derrocamiento del dictador Jean-Pierre Boyer el 24 de marzo de 1843. Y a partir de ese momento Boyer sale a esa Jamaica. Pero que Duarte y los trinitarios son parte de ese derrocamiento. Correctamente. Porque llegaron a un acuerdo con los reformistas haitianos. Exactamente. Y ahí también se manifiesta, se expresa el genio de Duarte en cuanto a política de alianza. Correcto. Hubo una política de alianza, una táctica, una alianza táctica entre los liberales haitianos opuestos a la dictadura de Boyer con los trinitarios. Y cuando se supo en Santo Domingo el derrocamiento de Boyer,
que ocurrió en marzo, el 20 de marzo, por ahí, el 18 de marzo. Aquí se supo unos días después. Entonces, el 24 de marzo, los trinitarios y los liberales haitianos que vivían en Santo Domingo, opuestos al dictador Boyer, marchan juntos a deponer al gobernador Carrié, que sigue siendo fiel a Boyer. Y ahí se armó una batalla, un tiroteo, en la plaza de armas, que ahora le llaman Parque Colón, Meriño con Duarte a la cabeza. Duarte, Mella y Sánchez, los tres participaron, los tres, y los jóvenes que le seguían, y ahí se armó entonces un tiroteo, en la que resultó un oficial haitiano muerto. Pero se cometieron algunas improvisaciones, como es natural, porque ese no era el momento esperado, y los trinitarios y los haitianos juntos se retiran hacia el sur. Allá se encontraron en San Cristóbal con el coronel Esteban Roca, que se adhiere al movimiento antiboyerista y recibe a Juan Pablo Duarte. Aquí es que se conocen, y siguieron hacia Baní, hacia Azo. Entonces, unos días después regresaron a la capital con más de 2,000 soldados. Y en ese momento, Alexis Carrié tuvo que salir huyendo hacia Jamaica. A partir de este momento, entonces, los liberales haitianos toman el poder y se formó la Junta Popular de Santo Domingo. Una junta de gobierno, una especie de gobierno compartido entre liberales haitianos y duartistas. Esa Junta Popular es un hecho casi desconocido también. Estaba integrada por 5 miembros. O sea, el gobierno que hay en Santo Domingo después de la huida de Carrié es la Junta Popular, integrada por 3 dominicanos y 2 haitianos. Y el que la preside es amigo de Juan Pablo Duarte, porque mucha gente aquí no sabe que Duarte cultivó excelentes relaciones con algunos haitianos liberales. Incluso hay uno llamado Hipólite Tranquil, que le salvó la vida a Juan Pablo Duarte. Y eso nadie lo sabe en este país. Porque hay mucha, por el asunto del antihaitianismo enraigado aquí en la sociedad dominicana. Entonces, esta Junta Popular, controlada por Juan Pablo Duarte, porque tiene 3 de 5, y el que la preside, que es un haitiano, es también amigo de Juan Pablo, envía a Juan Pablo hacia el este a formar más juntas populares. Duarte, vete, y hay una orden de ruta, como se acostumbraba en la época. En los próximos días Duarte va a salir para el este, denle de todo lo que aparezca, ayúdenlo, auxílienlo. Y Duarte sale hacia la región este del país, pero no por casualidad se va a la región este del país. Es que él sabe que ahí en la región este viven 2 ateros ceibanos, que eran muy importantes buscar algún apoyo para el proyecto que él tiene. Me estoy refiriendo a los mellizos Pedro y Ramón Santana. Pero además lo que hizo en Vallaguana. Sí, mira, entonces llegó a Vallaguana y formó la primera Junta Popular fuera de la capital. La de Vallaguana, que es la primera que se forma. Formó una en Los Llanos, formó una en Higüey y formó una en El Ceibo. Es el proyecto de Duarte caminando, la táctica de Duarte caminando, esperando el momento para iniciar la revolución de independencia. El genio de Duarte en acción. Pero él cree que este no es el momento todavía. Señor, algunos sanchistas dijeron que Duarte desperdició el momento oportuno, que 1843 fue el momento más oportuno para declarar la independencia, pero no teníamos ejército todavía. Y aunque Duarte había dado la orden a los jóvenes trinitarios que habría que entrenarse en la Guardia Nacional Haitiana, todavía el ejército dominicano, no contábamos con un ejército. Y sin un ejército, y sin armas, y sin preparación, toda iniciativa en ese momento iba a ser un fiasco, un fracaso total. No había ejército. Había una excitación, eso sí, pero ese no era el momento todavía. Maestro, es claro que Duarte, para mí Duarte era un genio, en términos políticos, en términos organizativos, la visión estratégica de Duarte, y cómo Duarte con esa visión estratégica puede armar decisiones tácticas de alianza incluso con los haitianos, pero cómo gana las elecciones en junio de 1843 y cómo logra tener ese dominio en la Junta Popular que se formó después del derrocamiento de Jean-Pierre Boyer en Haití, y cómo él engarza esas relaciones políticas con algunos liberales haitianos. Esto es interesante conocerlo, estudiarlo, debatirlo, airearlo,
porque hay muchas cosas que el pueblo dominicano debe conocer sobre la vida de Juan Pablo Duarte. Pero incluso nuestros amigos de la izquierda en la República Dominicana no han ahondado en el conocimiento de la figura y el pensamiento del padre de la patria. Por eso hemos dado tantos tumbos políticos en la República Dominicana desde el sector liberal en términos políticos. Estamos conversando con el maestro Filiberto Cruz. Vamos a una segunda pausa muy breve para retornar y continuar con el hilo de la conversación. Y por supuesto, no será la segunda conversación que vamos a tener con el maestro, sino que en el año vamos a sostener 4, 5, 6 conversaciones, porque el tema de Duarte no se agota en conversaciones. Vamos arriba. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Parece que se nos va a ir el tiempo con el maestro Filiberto en el primer tema de conversación. Yo tenía una guía para trabajar 12, 14 temas con el maestro, pero ¿qué va? Duarte da para mucho. Hay mucha tela por donde cortar en el pensamiento y en la obra de Duarte. Estábamos ahí en el tema de la Junta Popular que se formó a partir de que se produce el derrocamiento de Jean-Pierre Boyer, y cómo Duarte logra esta ascendencia producto de su visión, producto del trabajo y de la aceptación de las ideas políticas del padre de la patria en la construcción de la nación y de la independencia de la patria. Y ahí entonces habría que ver ese momento de coraje, de valor, de decisión y esa visión de Duarte como un estratega militar. Ahí quedamos, maestro. ¿Cómo seguimos en estas reflexiones? Bien, la Junta Popular se integra en el mes de marzo, y la misión de esta junta era formar otras juntas. Bueno, quedamos con el contacto de Duarte con los hermanos, con los mellizos Pedro Ramón Santana. Otras juntas en todo el país, en todas las regiones del país, pero siempre controlada por los duartistas, como lo estaba la de la capital, que Duarte controla. Por eso esta junta le da la orden a él: vete al este, y envían misiones para allá diciéndole: para allá va Duarte, recíbanlo, denle todo el cariño, todo el apoyo, todo el auxilio que él pida. La Junta, dirigida por Ponfiu, un haitiano que era muy amigo de Juan Pablo Duarte. Está demostrado eso porque viajaron juntos y regresaron juntos más adelante. De él seguiremos hablando. Entonces, este plan genial de Juan Pablo Duarte, de formar juntas populares en todo el país, después que se produce el triunfo electoral, después que viene la batalla de la Plaza de Armas del 24 de marzo aquí en la capital,
donde se produjo el tiroteo, ¿no? La batalla. Esto fue una especie de batalla o tiroteo, un conflicto. Algunos le llaman poblada. Yo vi un historiador que le llamó la poblada del 24 de marzo, que es lo que hace que estos jóvenes y los liberales haitianos vayan al sur, regresen después con más de 2.000 soldados improvisados, pero regresan, y esta presión es lo que hace huir de Santo Domingo a Alexis Carrier, que era el gobernador haitiano de Santo Domingo, nombrado por Boyer. Entonces ahí, final del gobierno de Boyer en Santo Domingo, entonces ahora está gobernando el gobierno de la Reforma. Pero ¿qué sucede? El comandante, el comisionado Augusto Broward, le escribe rápidamente una carta al nuevo amo de la situación en Haití, llamado Charles Gerard, que no era presidente todavía, sino el comandante militar. Charles Gerard Ainé. Y le dice, mire, venga rápido, porque parece ser que la independencia de los dominicanos está ya prácticamente hecha, solo falta proclamarla y darle forma. Como decimos ahora, al doblar de la esquina. Sí, esto está caliente al doblar de la esquina. Si usted no vuelve aquí rápido, si usted no viene con un ejército a Santo Domingo, entonces vamos a perder el control de la que tenemos aquí. Exactamente, el comandante militar Charles Gerard Ainé, conocido como Rivière, alias Rivière, porque Ainé es como el hijo mayor de la familia, o el junior, algo así, habría que averiguar, esto en francés. Viene con un ejército y viene por el norte, y lo preparó con mucha parafernalia, y viene por el norte, Santiago, Cotuí y Santo Domingo. Bien, en ese trayecto Charles Gerard apresó a Mella en el Cotuí, junto con varios sacerdotes que ya también eran parte de la lucha revolucionaria, porque Mella se lo había conquistado. Mella proclama la labor de Mella en el Cibao. Tú no te la imaginas. Una labor excelente. Y lo apresaron y lo enviaron vía Puerto Plata, y de Puerto Plata lo despacharon en un barco preso hacia Haití. Mella se pasó 3 meses preso en Haití. Lo apresaron en Cotuí. Charles Gerard. Finalmente Charles Gerard vino a la capital el 12 de julio de 1843, porque el año 43 es la antesala de la independencia, y el que no estudie este año con detenimiento, paso a paso, nunca va a entender el proceso de la independencia de 1844. Julio 1843, Charles Gerard está ya en la capital, y viene con la misión de desarticular al movimiento trinitario, que acaba de ganar las elecciones de junio del mes anterior, y que acaba de establecer un gobierno, una junta popular revolucionaria en la capital, controlada por los trinitarios. Y eso lo echaba el comandante. Había que desarticular eso. Y a eso vino Charles Gerard, a desarticular. Y aquí empieza un momento difícil de narrarlo, porque se inició una persecución mortal contra los trinitarios, buscando la cabeza de los trinitarios, Juan Pablo Duarte. Y Duarte se vio en la obligación de estar escondiéndose de un lugar a otro, en la zona colonial ahora, de una casa a otra, se escondía. Mella está preso en Puerto Príncipe, y Sánchez, la tía, María Trinidad Sánchez, lo escondió en un aljibe y difundió el rumor de que había muerto, organizó un velatorio y dije que lo enterraron. Y los haitianos parece que se tragaron el cuento, se creyeron que Sánchez estaba muerto, estaba vivo. Pero andan buscando a Duarte, porque Duarte es el líder de este movimiento, y había que desarticular el movimiento dándole a la cabeza. Entonces, gracias a las enormes amistades que él tenía, pudo evadir la persecución de un momento a otro. Entonces, en un momento dado, el padre de Juan Pablo Duarte vendió una casa en 200 pesos. El padre de Juan Pablo Duarte, Juan José Duarte, tenía varias casas, y todavía no estábamos claros dónde fue que él nació, porque ahora han salido nuevos documentos que dicen que él nació en otra, que no fue en esta, que fue en la otra, y eso habrá que aclararlo también. Vendió una casa en 200 pesos fuertes y rentó un barco que le consiguió el coronel Esteban Roca, que era el comandante de armas en San Cristóbal, el que recibió a Duarte cuando fue por el sur.
Y Esteban Roca es que amarra todo, hace todos los arreglos para que el barco se presente aquí a la ríada de Los Amas, donde se junta el agua dulce con el agua salada, se llama ríada. Y ahí vino el barco, Duarte cogió un bote y se fueron. Creo que fue el 2 de agosto, sí, correcto, el 2 de agosto de 1843, cuando Duarte salió vía Vieques. De Vieques pasó a Saint Thomas y de Saint Thomas se fue a La Guaira, al puerto La Guaira de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Ahí jamás volvió a ver a su padre vivo, porque a partir de ahí ya Duarte no lo dejó aquí, pero jamás lo volvió a ver. Y Duarte sale. Y el tema de Duarte en Venezuela, en estos 8 meses que se pasó exiliado, este es el primer exilio político de Juan Pablo Duarte. Ese es otro tema interesante. ¿Qué hizo Duarte mientras estuvo exiliado en Venezuela? Desde el 2 de agosto hasta el 15 de marzo de 1844, cuando regresó. Bueno, en Venezuela sí que hay una historia interesante de estos jóvenes, porque se va junto con Pina y con Pérez, 2 jóvenes de la extrema confianza de Juan Pablo Duarte. Y los tíos vivían en Caracas. Sí. José Pulecio y Mariano. Llegaron, correcto, y los tíos, Mariano Díez y otros, vivían en Caracas, pero básicamente Mariano vivía en Caracas, ya vivía en Caracas, y allá donde se hospeda, y ahí se queda, donde el tío, que era hermano de la mamá. De la madre. Correcto. Rápidamente en Venezuela, en Caracas, Duarte le dice a Pina y a Pérez, pero váyanse a Saint Thomas, regresen a Saint Thomas, y yo me voy a quedar aquí. Ustedes van a hacer diligencia allá, y yo voy a hacer diligencia aquí. Entonces, ¿qué hizo Duarte? ¿Haciendo turismo, descansando? No. Duarte empezó a tocar las puertas de muchos dominicanos que vivían en Caracas, porque mucha gente desconoce que desde que vino la ocupación haitiana de Boyer en 1822, muchas familias dominicanas se fueron a vivir a Venezuela. Otro a Puerto Rico y a Cuba. Correcto. Entonces Sobre Duarte todo empieza a Santiago de tocar, sí, Duarte empieza a tocar las puertas de los dominicanos, de las familias dominicanas que viven en Caracas. Y llegó a entrevistarse en varias ocasiones con el presidente, el general Carlos Sublé, que era el presidente en este momento de Venezuela. Y este le prometía ayuda, pero nunca cumplió. Por razones que no voy a entrar en detalle ahora. Nunca cumplió con la ayuda. El mismo Duarte dice que no recibía nada, ninguna ayuda. Entonces Duarte se pasó 6 meses en Caracas. Finalmente decide juntarse con sus amigos en Saint Thomas y regresan a la islita de Saint Thomas. Pero llegamos a diciembre de 1843. En este mes se producen 2 grandes eventos en la historia política de este país. Primero, los jóvenes trinitarios han reaparecido. Soltaron a Mella, porque en Haití estallaron la crisis política haitiana, volvió a estallar, lo soltaron y Mella regresa. Se juntó con Sánchez, que estaba vivo, y con Vicente Celestino, y los 3 logran reorganizar el movimiento trinitario en la capital. Hay una carta de Vicente Celestino y de Sánchez que le escriben una carta a Duarte diciéndole: aún sea a costa de una estrella del cielo, tú debes conseguir los siguientes materiales de guerra: cartuchos, fusiles, esto, aquello. Pero Duarte no consiguió nada en Venezuela. Regresa el 20 de diciembre a Saint Thomas y ahí decide escribirle una carta histórica a la familia, que la familia la recibe en febrero porque la comunicación era lenta. Y Balaguer dice en su obra Escrito de la Libertad, siguiendo a Rosa Duarte, que cuando llegó a Saint Thomas el 20 de diciembre del 43, Juan Pablo toma la decisión de escribir esta carta pidiéndole un sacrificio nunca antes visto en la historia dominicana: que la familia venda todos sus bienes, todas sus propiedades, para que con ese dinero comprar armas y municiones y hacer la revolución de independencia. Un gesto de desprendimiento poco común, nunca visto en la historia dominicana, y que debe servir, porque si queremos rescatar la sociedad dominicana de hoy, que se hunde en esta pobredumbre, en esta corrupción, en esta miseria, yo creo que la figura de Duarte es la mejor figura para rescatar a nuestro país, para una educación basada en valores,
en los valores patrios, basado en la honestidad, en el desprendimiento, en otros valores que podemos seguir hablando luego de eso, porque realmente esta carta de Duarte es una carta que usted nunca la va a encontrar fácilmente. Pedirle al padre, a la madre, venderlo todo para usar el dinero y comprar armas y hacer la revolución de independencia es algo increíble. Pero además dice, y no nos lo van a devolver. Los cuartos, la familia, no que se lo vamos a pedir al gobierno. No, yo me voy a hacer cargo del negocio del papá para que esto vuelva a prosperar y no hay problema. Él no está pidiendo ninguna recompensa a cambio. Ahí todavía es más grande el asunto. Es un documento para la historia, es un documento único porque en esta carta Duarte le dice a la madre que el único modo que encuentra de reunirse con la familia es independizar a la patria. Correctamente. Y para lograr esta hacen falta recursos supremos. Estos son disponer del patrimonio heredado de su santo padre para lograr la independencia. Y una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de nuestra familia o del padre y del buen crédito que dejó en la rama de la Marina. Correctamente. Y no tendremos nada de que arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Hay lecciones claras, contundentes en esta carta. El desprendimiento absoluto de Duarte por lo material, el amor al trabajo, yo me haré cargo de los negocios y el patrimonio va a retornar y no tendremos de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Pero la lección sobre todo de este documento es que Duarte no está diciendo que voy a ser ministro ni que voy a ser presidente. Es decir, yo no voy a caudillar la república que van a hacer. Yo voy a trabajar, me haré cargo de los negocios de la familia. Y aún así hay quienes tienen el tupé de decir que Duarte tenía aspiraciones de ser presidente de la república. Nada más falso que eso. Duarte fue un hacedor de patria. Los fundadores de pueblos son gente, son apóstoles. Su vida no es de esto. Mira, el cargo de presidente de la república. Su reino no es de la tierra. Eso es un carguito transitorio. Incluso cuántos presidentes no han pasado por ahí sin pena y sin gloria. Uno de los países de América Latina que más presidentes ha tenido es República Dominicana. La lista va por 75 ya. ¿Y qué presidente tú puedes recordar aquí? Unos cuantos. Entonces el cargo de presidente de la República aquí, que mucha la gente lo tiene como algo del otro mundo, eso es un carguito. Eso es un carguito que dependiendo de cómo tú lo asumas, con la responsabilidad patriótica, usted podrá quedar para la historia como un gran personaje de la historia. Pero la mayoría de gobernantes que hemos tenido aquí han sido déspotas, tiranos, han llegado por la vía de facto, por la vía del hecho del golpe de Estado. Y si han llegado por la vía electoral, se han enriquecido impunemente. Y por tanto no tienen calidad moral para llevar ni siquiera una ofrenda floral el 27 de febrero. Porque esos políticos no tienen calidad moral para resaltar la figura de Juan Pablo Duarte. Porque no son políticos que han obrado con el ejemplo de desprendimiento, de servicio, de honestidad a la hora de manejar los fondos públicos de la nación. Decía el poeta León David, el hijo de Jiménez Grullón, que ninguno de los políticos en la República Dominicana ni de los gobernantes han sido duartistas, porque Duarte lo desafía a todos, en el sentido de que el comportamiento ético, el comportamiento cotidiano de los políticos y de los gobernantes es lo más distante que puede haber de la prédica y de la ética duartiana. Así es. Una distancia enorme entre el decir y el hacer. Y en la historia juzgamos a los personajes por sus hechos. Entonces en diciembre ocurrió otro evento interesante, que quizás el tiempo no nos alcance, pero es el famoso proyecto de los afrancesados, que ya de este grupo de malos dominicanos, como lo llamaba Duarte, que en la historia llamamos los afrancesados o los francófilos. Ahí hablamos de Bobadilla. Que ahí vamos a empezar a hablar primero del plan Levasseur, un plan que concibe el cónsul de Francia en Puerto Príncipe, Andrés Nicolás Levasseur. Este plan consistía en lo siguiente. Allá en Puerto Príncipe hubo un diputado, un joven diputado dominicano, de los que salieron electos en las elecciones, llamado Buenaventura Báez, que salió electo diputado por Asua.
Este entró en contubernio allá en Puerto Príncipe, porque allá era que estaba el Congreso. Mucha gente no entiende que aquí no había Congreso en la capital dominicana, es en Puerto Príncipe donde funcionan las instituciones. Buenaventura Báez, tatarabuelo de Ramoncito Báez Figueroa. Maestro, el tiempo se nos fue, pero yo quiero comprometerlo a usted. Continuaríamos por ahí entonces para que en 15 días volvamos con el siguiente programa. No hay problema. Y entonces vamos a abordar la vida de Juan Pablo Duarte en toda su